esta vez, como casi siempre, primero vamos a hacer un contexto de lo que el profe habló el último jueves en el taller de mi casa, que es fines de los 90, y vamos a empezar con el 2000, ¿no? Ahora, entonces, habla primero él, lo dejo con él y después vamos a ver imágenes. Bueno, saludos a todas y a todos. Bueno, la clase anterior que hicimos, yo me quedo con lo... Sí, si te pone el lente, ponle. Sí, estamos, creo que está por la distancia. Bueno, le agradezco mucho que hayan venido a pesar del día. Sí, la verdad que le agradezco y extrañábamos la presencia de todos. Bueno, yo en la clase anterior, para los que lo vieron y para los que no la vieron también, hice un pequeño reconto de lo que fue este grupo. Aparece a finales de la década del 80 y tiene un recorrido más o menos hasta 2004, 2005 más o menos, y tiene muy importante su manifiesto. El contexto que yo hice un poco me iba atrás, iba a la dictadura 76-83, donde tenemos las primeras experiencias entre un ajuste ortodoxo de la economía y algunas pautas neoliberales, y un poco yo voy a ir y venir con la región y con el mundo. Es decir, en este momento lo que nosotros tenemos es poco a poco, a partir de la década del 70, específicamente 74-75 en Chile, 76-77 en Argentina, luego va a seguir en Inglaterra, en Estados Unidos, Bolivia, en el resto del continente, la caída, la desaparición de lo que fueron las políticas económicas keynesianas. Las políticas económicas keynesianas donde un objetivo era el pleno empleo, que todo el mundo tenga trabajo, que los sueldos alcancen un solo sueldo para mantener una familia completa, la expansión del mercado, y por otro lado se complementaba con una política de bienestar social, un Estado no benefactor, pero un Estado que controle la salud, la educación, que es lo que sucedió y se comienza durante la crisis del 30, el libro de Keynes es del año 36, si no me equivoco, el de Kalecki es anterior del 28, buscando un estado de bienestar. Y a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas y de la OEA, vamos a tener una serie de constituciones, entre ellas el 49 nuestra, constituciones donde se van a buscar derechos sociales, laborales, de la niñez, de la educación, de la salud. En aquel momento la Constitución decía la ancianidad, que es una palabra hoy bastante, que no se usa y suena antigua, que son derechos de los adultos mayores. Dentro de ese contexto, a nivel mundial, vamos a tener una serie de estados de bienestar en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Brasil, en Argentina, con la crisis del petróleo del 73, con la guerra de Yom Kippur, y el petróleo que sube de $5 el barril a 15, viene una gran crisis económica. Lo que en Argentina se llamó el rodigazo. Pero el rodigazo no fue solamente en Argentina, tuvo diferentes aspectos y diferentes momentos en todo el mundo. El combustible del primer mundo estaba en el tercero y lo tuvieron muy accesible económicamente hasta el 73. Vino un embargo, está la guerra, es bastante complicado. A partir de ahí vienen los que ya habían nacido en 1947, oponiéndose a las políticas keynesianas, lo que es la escuela de Viena, von Hanken, más adelante Milton Friedman, y comienzan las políticas neoliberales, que empiezan en el 47 pero se consolidan a partir de la década del 70. Esto va a llevar a que, si bien antes se buscaba el pleno empleo, ahora se busca que por lo menos el 50% de la población esté desempleada. De esa manera se bajan los costos laborales, se bajan los sueldos y se baja el reclamo laboral. Lo que va a traer como consecuencia, ahora voy y vengo en el tiempo, acá el que le interesa, de Mijail lo sintetiza muy bien, y Toussaint también, Toussaint, el que habla francés va a pronunciar mejor que yo. Vamos a tener una política donde el mercado financiero es el que va a regular la actividad económica, y en el caso puntual de América Latina
va a empezar a volver a primarizarse la economía. Es decir, yo les podría leer el Producto Bruto, que con el peronismo llegó que casi el 60% del Producto Bruto era la masa salarial, vamos a llegar a niveles del 28%. Y donde el Producto Bruto, en la relación de la industria era muy alta, vamos a llegar que van a ser los servicios altos. Si se va a convertir en sociedades de servicios. Ustedes recuerdan lo que fue la economía durante la época de la dictadura, pero con el menemato, porque justamente se separa, si bien Menem llega al gobierno por el Partido Justicialista, aquí hay una marca muy importante que es marcarlo como un gobierno neoliberal. Por eso se le dice el menemato. Y ya es un gobierno neoliberal puro. Lo que va a traer es, después le voy a leer las estadísticas año por año, un paulatino crecimiento del desempleo. Es decir, cuando se da el golpe de marzo del 76, el desempleo era el 5% y la deuda externa era el 5.000 millones de dólares. Cuando termina la dictadura militar, tenemos un desempleo ya en el 12% y la deuda supera los 55.000 millones de dólares. De los cuales, más del 50% de esa deuda es deuda privada que el Estado se hizo cargo. Que no es la primera vez que pasa. Es decir, en la historia argentina hubo, en la crisis de 1890 pasó lo mismo, el Estado se hizo cargo de la deuda de los privados, pero no estamos hablando, en 1890 no había pequeños inversores, eran grandes o grandes, estamos hablando de las grandes fortunas que se hizo cargo cuando quiebra el Banco Nacional. Después, en la década del 30, del 34, Pinelo, Plevich, todo eso, lo que fue la concordancia, la que en una época se conoció como la década infame, también se hace cargo de toda la deuda que en aquel momento de los importadores solo eran 15 millones de libras esterlinas, que eran libras oro. Y los exportadores pagaron 15 millones de pesos. Bueno, volvemos a esto. Lo que vamos a ir teniendo es una fragmentación social muy importante, que algo hablamos la semana pasada, y va a cambiar la forma de la protesta, que hay un cambio muy importante, por eso es importante, y Laura lo explica muy bien, este grupo Escombro. ¿Por qué? Porque lo que va a surgir es el desempleo. Y la protesta social que estábamos acostumbrados a la toma de una fábrica, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en la época de Frondizi con 5.000 personas, una huelga general, un paro, ya no existe. ¿Por qué? Porque la mayoría está desempleada. El desempleado no tiene sindicato, van a aparecer nuevas instituciones que los van a representar, la CIT combativa, las entidades, todos nuevos, porque justamente el sindicato queda protegiendo los pocos empleos que quedan. Ya sabemos la historia como algunos sindicatos negociaron con Menem, no vamos a entrar en esos detalles, pero justamente vamos a tener en Cutralcó, en Neuquén, una de las primeras empresas que se privatiza, que queda una gran masa de desempleados, que es YPF. Y ese nuevo sujeto es el desempleado. Que es un sujeto que durante mucho tiempo vamos a tenerlo medio oculto, no se ve. Y la única manera que tiene de forma de hacerse ver o escuchar o notar es cortar una ruta, cortar una calle, cosas que suceden al día de hoy. Y lo que está incubando aquí, porque si bien tanto en Alemania como en Inglaterra, en toda Europa las políticas neoliberales, años más, años menos, se llevaron a cabo, había, por ejemplo, en el caso alemán, un 35% del Producto Bruto, una cifra importante dedicada a una contención social. El tema de 3 o 4 generaciones de familias que no trabajan, ya lo tenemos en Inglaterra, ya lo tenemos en Alemania, y en las economías... Permiso. ¿Me escuchan bien en el fondo? Sí. Y las economías periféricas europeas, como era la incorporación a partir del 86 de Portugal, Grecia, Irlanda, España y me parece que Chipre, que son las que se incorporan en aquel momento. Dentro de ese contexto, acá en Argentina vamos a ir teniendo poco a poco una serie de situaciones que nos van a ir llevando al 2001. Nosotros hacemos mal porque siempre vemos nuestro país, nada más.
Procesos muy parecidos se dieron en toda América Latina. El caso de Chile, por ejemplo. Chile fue la bandera insignia del neoliberalismo, el primer país donde Milton Friedman hizo campaña, Sachs en Bolivia. Inclusive el caso de Bolivia es parecido al nuestro. ¿Por qué? Porque Paz Estenssoro, quien fuera 2 veces presidente de la revolución, movimiento nacionalista revolucionario del 52, un presidente que primero privatizó el estaño, privatizó el petróleo, todas unas políticas nacionalistas, sociales, reforma agraria, reforma inmobiliaria, todos esos grandes cambios que hizo, en su tercer gobierno en la década del 80 va a ser un neoliberal exactamente igual como el resto, con un ajuste, con una privatización, porque este ajuste que mucho tiene que ver con las empresas de servicios, que son monopólicas o oligopólicas en el mejor de los casos, donde está prisionero, justamente en el caso argentino, cuando asume Ilia en el 63, lo primero que hace es congelar las tarifas y subir los sueldos, el salario mínimo vital y móvil, porque de esa manera había una redistribución. Hay diferentes formas de haber una redistribución. En cada momento se hizo de alguna manera distinta. Durante el primero y el segundo peronismo, los créditos hipotecarios por debajo de la tasa de inflación, tasa subvencionada, los créditos inmobiliarios, y toda una serie que en este momento todo eso desaparece. Y también poco a poco lo que van desapareciendo y se busca que vayan desapareciendo son las leyes sociales y laborales, que he visto tanto la salud como la educación, como el resto de los derechos, como un costo. Ese costo se trata de evitar. El tema argentino, vamos a tener una primera etapa, es decir, yo algo expliqué de... vos me avisame cuando estoy con el tiempo. No, pero te falta un montón. Bueno, pero vos avisame porque yo siempre te robo, Sí. siempre la termino robando a No, no ella. tanto. No, lo que pasa es que yo hablo mucho. No, yo te robo. Bueno, vamos a tener una primera etapa del gobierno de Menem, que después de la hiperinflación, después de haber fracasado la primavera alfonsinista, que ya la expliqué en la clase anterior, todo el proceso donde Alfonsín viene con un proyecto y el plan austral, nos guste o no nos guste, fue un plan neoliberal, fue un plan de ajuste, tratado de sobrellevarlo. Bueno, Menem, después que encuentra encaminar la economía a través del 1 a 1, efecto que se dio en un montón de países del mundo y ya se venía practicando en Ecuador, en Panamá, varios países, y vamos a tener esa relación. Lo que antes era el patrón dólar era el patrón dólar, que el dólar era una moneda muy inestable. Cuando era el patrón oro, con el Tratado de Bretton Woods en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, eran $37 una onza Troy. La onza Troy llegó a costar $2.000, y hoy creo que cuesta 1.500, 1.600. Como no voy a comprar una onza Troy, mucho no me preocupa. Pero eso digo para que vean que el dólar también tiene inflación. Bueno, en este contexto, la primera etapa, hay un desarrollo económico, hay un crecimiento de la industria automotriz, sobre todo neumáticos, y más o menos la economía, con un gran saqueo que no se veía, hasta el 95 crece, más o menos el conflicto está manejado, más o menos está manejado, la economía crece, algunos sectores, crece mucho el sector de servicios, pero con el efecto tequila y la caída en cadena también de la crisis económica en Brasil, ya entra en crisis. El tema va a ser que a partir de acá vamos a tener una caída del empleo notable, vamos a tener un endeudamiento muy grande, y vamos a tener algo latente que es el estallido social. Como lo estamos viendo ahora, en el 19 en Chile, Ecuador, Colombia ahora, Francia en el 18, que todavía sigue en todo este sitio. ¿Por qué? Porque hay una situación donde la economía supera. Y hay también voy a leer los márgenes de pobreza, cómo van creciendo y cómo va creciendo el desempleo. El mejor ejemplo que yo siempre tomo, que acá no se lo tuvo en cuenta, la luz roja nuestra, fue la guerra del agua en Chile. La guerra del agua en Chile es octubre del 2000, un año antes. Comienza con que una empresa californiana inglesa
le cobra $300 por año a todos los bolivianos para consumir agua, ya sea de lluvia, de pozo. Les prohíbe los pozos, les prohíbe reconectar, tienen que conectarse a eso. Esas historias más o menos las conocemos. También hubo una guerra de hidrocarburos, una guerra del gas, hubo una serie de guerras hasta que llegaba el 2006 a las elecciones que gana Evo Morales. Pero ahí fue el primero levantamiento fuerte en Bolivia, que venía con un ajuste muy fuerte, una economía muy endeudada, y fue realmente la guerra del agua. Destruyeron La Paz, en Cochabamba, destruyeron. ¿Te acordás la película También la lluvia? Que justamente la película dice también la lluvia, porque también nos cobran por la lluvia. No podían, los caños, las acequias, y estamos hablando agua para riego y para consumo. A partir de ahí, Bolivia tiene un plan parecido al nuestro, que está bien, no la privatiza todas las empresas, pero en parte, que está Carlos Mesa Vilar, que es el que fue candidato a las elecciones anteriores, que había sido vicepresidente, y a él le toca la guerra de los hidrocarburos. En ese contexto vamos a tener esta masa silenciosa, olvidada, y yo la vez pasada yo recomendé algunas películas. Algunas nos duelen mucho porque son muy duras. Por ejemplo, acá para este caso puntual, que lo explica muy bien con detalle, es Pino Solana, Memoria del Saqueo, donde va mostrando cómo el saqueo no es los supermercados. El saqueo es que toda esta estructura financiera, por eso yo interpreto financiero, sirvió para que alguien compre un bono del Estado, lo pague, lo que cuesta $100, los pague $10, y con ese bono del Estado compra empresas del Estado. Así que termina pagándole un 90% menos. Por más que ya los precios, tanto de YPF como de gas del Estado, estaban todos subvalorados. Y lo que trajo, aparejado eso, fue un desempleo terrible, y pueblos enteros, por eso Cultralcó, todo el pueblo de Neuquén, toda la Patagonia, que son los primeros que salen, porque se quedan en la calle. Pueblos enteros pierden su fuente de trabajo. Donde empresas que se decían que eran deficitarias, hoy, desde los libros de historia, se demuestra que no eran deficitarias. Y si bien algunas estaban subvencionadas, eran actividades que se recuperaban por otro lado. Pueblos enteros desaparecieron, y vamos a tener justamente, esto lo explica muy bien Pino Solana, cómo a partir de Martínez de Hoz, la deuda externa fue un condicionante para todas las economías latinoamericanas, y en particular el caso puntual nuestro. Nosotros tenemos justamente con esta crisis del petróleo, que la pasamos por alto, hablamos de Rodrigazo como si toda la culpa fuera de un ministro de Economía, al multiplicarse los ingresos de los países productores de petróleo, una sobreoferta de crédito a tasas bajas. Imagínense que ganaba $5 por barril, empezó a ganar 15 y llegamos hasta 300 en algún momento. Y después, eso también produjo una crisis porque esas tasas se multiplican, llegan casi al 15-20% en dólares anual, las tasas de interés. Todas las economías quedan atadas a la deuda externa. Y lo que en algún momento, y acá lo explica muy bien, es si también hay otro caso a explicar, cómo aparecen, que lo vemos ahora, economistas o pseudos economistas o periodistas justificando medidas sangrientas, porque por ejemplo uno de los que habla de la crisis del 2001 explica cómo ciertos periodistas hablaban loas del blindaje, que fue un endeudamiento que tomó Cavallo, que fue el que desencadenó, previo a la baja del 13% de las jubilaciones y de todos los sueldos, desencadenó que fue el 2001. Y cómo el saqueo, que lo explica bien Pino Solanas, terminan siendo asientos internos de los bancos. Los giros internos dentro de los bancos internacionales se toman como deuda externa. Y lo que provocaron aquí la rotura de la convertibilidad fueron los bancos que se negaron a pagar. Fueron los bancos privados nacionales y los bancos extranjeros. Entonces, con esta gente en la calle, con esta salida, por suerte, no fue la cantidad de muertos que en otros lugares.
yo no recuerdo bien si fueron 39, 40, Rosario tuvo un número muy alto de represión. Por suerte la represión se evitó. En Bolivia la represión fue mayor, en Chile fue mayor, diferentes momentos. Pero estos modelos neoliberales de ajuste llevan toda la región a un empobrecimiento. Y lo que esto lleva a un cambio de los lenguajes. Yo, por ejemplo, creo que estudio el cine, el lenguaje del cine vamos a tener un cine costumbrista, un cine que evita la realidad, y otro cine con más compromiso, como siempre tuvimos. El cine argentino tiene un compromiso social desde la década del 30, con Puerto Nuevo, 1935, Mario Soffici, ahí nace el cine social con un compromiso que va mostrando estas situaciones. Vamos a ver películas que en su momento, por ejemplo, yo explicaba en la clase anterior, Una sombra ya pronto será, que es el libro de Osvaldo Soriano del 90, la película del 94, cómo estaba anunciando todo exactamente. Es una película tragicómica. El viaje de Pino Solanas, toda la producción de Caetano, Israel Caetano, Pisa Faso, Birra Faso, exacto, Bolivia, La Cautiva, hay toda una serie de películas. Mundo Grúa, El Trapero. Que le recuerdes las películas, por si alguien no las vio el pasado. Yo algunas traje, por ejemplo, la de Pino Solana son Memoria del Saqueo, la Dignidad de los Nadie, que es de 2004, que ella plantea a través de las cooperativas de trabajo de las fábricas abandonadas. Aquí está. El viaje, La próxima estación, Tierra sobrevolada, Oro impuro. Después tenemos Una sombra ya pronto será de Olivera y Soriano, Pisa Birra Faso, Israel Caetano, Oso Rojo, que no es un policial. Sí, es un policial, pero está mostrando otra realidad. Bolivia, La Cautiva, Mundo Grúo, El Bonaerense, que también es Trapero, Luna de Avellaneda, que hay que saber leerlas. La crisis causó la nueva muerte, que es sobre la muerte de Escobar y Damián en el 2006. Y hay algún otro cine, por ejemplo, una película que yo rescato mucho, que hay que saber interpretarla, es La viuda de los jueves. Donde, les cuento el final, en el final dejan el country, el custodio le dice, mire que afuera están violando, robando, saqueando, y dice, yo prefiero eso a este infierno. Palabras más, palabras menos. Seguro que la idea es, no sé, el infierno lo puse yo, pero... Mariano, esta última frase que me decís me recuerda claramente a Loy, con esta serie que están dando en Netflix, que es la de Calamar, la de los huevos de calamar. Sí, la empecé a ver. Ah, bueno, ese cine coreano... O sea, eso que acabas de decir es la frase que aclara eso. O sea, ¿qué mejor estar afuera o adentro? Exacto, justamente, muchas gracias por el aporte del cine coreano. La del calamar es muy interesante, y lo que han visto, la película... Son violentos. Sí, pero es muy... No, el cine coreano es muy bueno. Y una película muy recomendable, Los Parásitos. Eso lo decía. Hay una muy similar lo que pasó en Grecia con la deuda externa y acá, que se llama Puerta Cerrada, que hace... Sí, la vi. Bueno, justamente, por eso, gracias por el aporte. Lo que pasa es que Grecia entra con otra crisis financiera que Argentina no entró con el 2008. La crisis del 2008 es casi peor que la de la crisis del 30. Lo que pasa es que la sobreinformación nos hace de perder de vista lo importante para ver cosas que no son tan importantes. Yo creo que agrego una cosita más. Sí. Esto es lo que traíamos Pablo y yo. Las películas, lo que nos dicen. Ahí lo que se ve muy bien en Puertas Cerradas, la deuda externa de Grecia, cómo es tratada, es cómo ellos manipulan a través del vocabulario y los medios de comunicación lo que ellos quieren que crean. Justamente por eso yo hablé del plan blindaje. Todas las barbaridades que Justamente yo hablé del plan blindaje, es un eufemismo para decir que nos endeudamos muchísimo. ¿Qué blindaje? Y todas las palabras están manipuladas. Inclusive, siempre peleo con lo mismo la palabra populismo. Hoy es peyorativa, tiene otro significado, corresponde a otra época. Los verdaderos populistas fueron Cárdenas,
Vargas, Perón, Alessandri y Beatriz Ordóñez. Es distinto, no voy a explicarlo ahora porque si no Laura se va a enojar conmigo. Pero gracias por los aportes. Y por ejemplo, ahora que hablan de Netflix, en la película que hay que saber verla, que es de la misma autora, Piñeiro, de La viuda de los jueves, en la serie El Reino, el detalle que nadie vio es que aparece 2 veces la foto del padre Mujica. Y ahí hay un mensaje. Y lo que uno ve no es lo que realmente la película quiere decir, o lo que yo interprete. Volvemos a esta situación. La película, los documentales, la serie de documentales que hizo Pino Solanas en la crisis, que filmó durante la crisis, donde termina en un hospital de Tucumán, un médico humilde, como todos sus pacientes, desesperado por los chicos desnutridos, diciendo, cada vez que hablan de un endeudamiento, de ajuste económico, yo sé que se me mueren los chicos. Palabras más, palabras menos, es el mensaje ese. Sabemos que vienen, se nos llenan las salas por desnutrición, gente no tiene que darle de comer y nos dejan los chicos acá. Son películas que son duras porque las hemos vivido en realidad. Justamente lo que tenemos que entender, que las artes en general, el cine, la literatura, la televisión, las bellas artes, las artes plásticas, mayor o menor medida son reflejos. En mayor o menor medida están comprometidas con la realidad. Yo hablo del cine, que es lo que a mí me gusta, ella habla de las expresiones estéticas. Pero hay un compromiso fuerte, y lo que usted dijo le agradezco, hay una manipulación del lenguaje y del mensaje, donde reperfilar la deuda, disculpe que haya tomado la actualidad, en mi país se llama default, pero bueno. Entonces, hay cierto, y no solamente acá, porque si usted busca ese vocabulario, se usa en Brasil, se usa en Uruguay, se usa en Chile, no es un mérito propio nuestro, ¿no? Por eso hablo del neoliberalismo como una situación que llegó al empobrecimiento, llegó a la marginalidad, ya se perdió esa idea de comunidad, de que nos hablamos en colectivo, aparece el individualismo, el superior, por ejemplo, el lenguaje. Cuando llega la dictadura del 76, somos occidentales y cristianos, decían eso. El resto que son orientales y musulmanes, judíos o budistas. Derechos y humanos. Bueno, ni hablemos de eso. Sí, sí. Hoy por hoy sigue el discurso parecido y tienen una agrupación política que se llama directamente algo que hace 20 años no se hubiera animado a usar, por suerte no acá, la supremacía blanca. Usted habla de lenguaje. ¿Qué significa la supremacía blanca? Es terrible. Y lo dicen con una neutralidad que es terrible. Bueno, la crisis la conocemos, sabemos todos los muertos que hubo, la represión, por suerte el gobierno de Alianza renuncia a represión vamos a tener las muertes con Tequi Santillán más adelante, son las últimas, por eso también les recomiendo la película Y la crisis se cobró 2 muertos más. No se lo cobró la crisis, porque eso es una tapa de un diario de la época, no se lo cobró la crisis. Fue la represión, porque justamente estos modelos económicos funcionan con desempleo, porque yo no voy a pedir un aumento porque me quedo en la calle y abajo, no se olviden que una de las primeras leyes que saca la dictadura, la ley de prescindibilidad. ¿Qué quiere decir? Que somos todos prescindibles, que no servimos para nada, que el Estado puede funcionar sin nosotros. Sí, sí. Bueno. ¿Usted gana la elección? Yo soy profesor de historia. Modestamente soy profesor de historia. Yo soy profesor de historia. Yo la única pregunta que haría, que yo hago, porque a veces preguntar queda mal y que es poco simpático, yo no conozco un solo país de este planeta que con la economía neoliberal, la clase media y la baja haya crecido. Es más, en lo que hablan los textos es, sobre todo David Harvey, que tiene una breve historia del neoliberalismo, es un libro de 120 páginas, hermoso y clarísimo. Especulación por disposición. Eso es lo que iba a decir. Ese concepto que lo usamos nosotros para explicar Bolivia, acumulación por disposición. Porque acá lo que tenemos, después no sé si duele la estadística porque son números,
en realidad son personas. Lo que tenemos es la concentración, es decir, a nivel mundial, desde que llegó el neoliberalismo, tenemos 3 o 4 fenómenos que los medios no lo cuentan. Uno, que el Producto Bruto Mundial bajó. Hubo países que crecieron y el resto que bajaron. El promedio bajó. Uno, que el promedio de vida bajó. Culpa de que desapareció el estado de bienestar. En la educación bajó. Todos bajaron. Por supuesto que una cosa es vivir en Inglaterra y otra cosa es vivir en Mozambique. No es exactamente lo mismo. Y estas crisis económicas como la que tuvimos nosotros las miramos como un problema nuestro. En Malasia, en Indonesia pasaron exactamente igual, y lo de Grecia en el 2008 que otra crisis, pero son todas exactamente iguales. Y siempre hay estallido social. Hay una serie de películas griegas, que ahora no me acuerdo los nombres, que muestran la misma realidad. Perdón, te hago una pequeña... En sí trata la crisis del 2015 cuando asume este presidente, que no recuerdo los apellidos. Sí, que sea un apellido... Prometiendo un cambio, porque ya venían mal económicamente por la deuda externa, y se ven tan presionados que no puede cumplir. Sí, era un presidente del partido de la socialdemocracia, además. Exacto. Porque se termina peleando con... No me acuerdo también el nombre del microeconomía, que es todo calvo, que quería aplicar... Es de la mochilita, que estuvo en Argentina. Que quería aplicar otro tipo de políticas como las que sí se aplicó, porque el mismo proceso le pasó a Portugal. Portugal está gobernado por la alianza de izquierda, comunista y socialista, no son marxistas, pero bueno, tomaron otro tipo de medidas económicas y Portugal creció y Grecia no. Esto es un poco el contexto, lamentablemente. ¿Vos querías preguntar algo? No, al contrario, ya que estamos acá presentes y siempre cuando nosotros damos clases online hay un montón de preguntas, comentarios. Si ellos quieren preguntar o comentar algo antes de pasar a ver qué pasaba en el arte. ¿Ningún comentario, nada? ¿Alguna pregunta, profe? Extrañábamos esto nosotros. Los pueblos esos que fueron desapareciendo no fueron solo por los cierres de fábricas, sino por los cierres de los ferrocarriles. Eso también lo cuenta. Claro, también lo cuenta en la última estación. Claro. Exacto, también lo cuenta, sí. Completamente en la Argentina tenía una red de ferroviarias más importante del mundo, junto con la de Inglaterra, la de Estados Unidos, muy superior a la de Brasil. Y realmente quedó el tren conurbano, nada más. Muy poco, siempre se habló que se iba a reactivar y no se reactivó. Y en este momento, en Europa, en todo el mundo, los trenes dan pérdida, pero son financiados porque mueven la economía de otro lado. Lo que se pierde por un lado se gana por otro. Sobre todo, que es lo que pasó en la década del 30, en la crisis del 30, la migración del campo a la ciudad. Y acá también se dio una migración importante, porque todos esos pueblos fantasmas terminaron en las villas miserias que nacen en el 30, la villa miseria argentina. Entonces hay un movimiento y que están los planes que existen en Europa también, pero cuando se descontrola la represión. Y ya tenemos un montón de nombres de gente que ha muerto en la represión. Pequeño. Pino Solares tiene un hijo, que no recuerdo el nombre, que vive en Francia, que hizo una película que no trascendió, es una lástima. ¿Y cómo va a trascender? ¿Cómo va a trascender esa película? Muy relacionado, ya que yo de los ferrocarriles argentinos, yo viví en Formosa, había muchas tierras estatales y las fueron acaparando, fundamentalmente desplazando a los aborígenes, por supuesto, pero fue terrible, porque él documentó cómo les quemaban los ranchos o los lugares donde vivía la gente. Era espantoso. Sí, sí. Se sigue haciendo ahora en el sur. ¿Eso de qué época estás hablando? Y eso debe haber sido más o menos cuando, como él dice, la década entre el 80 y el 90. Porque ahora, actualmente hay una muestra que se llama Bienal Sur. Ahora. Sí, en el Castanino y en el Macro. No, esto que vos hablás, hay un documento, hay mucho documento, mucha información sobre estas cosas. En Sarmiento y Santa Fe, donde estaba el banco. Ahí, bueno, se inauguró hace 2 días y hay mucha información sobre Museo de la Democracia. Sí, hay mucha información y mucha investigación. Hay un documental que está en la pantalla más grande cuando vos entras, que está espectacular, pues son todos los levantamientos y todos los pedidos de diferentes países inclusive. Bueno. ¿Me siento? Me callo.
No, como vos, que vos, mirá, hoy es presencial, así que vos si querés dale, vos tenés clase después, ese es el problema. Muchachas y muchachos, nosotros habíamos empezado con el Grupo Escombros, que el Grupo Escombros comienza fines de los 80, ¿se acuerdan que el jueves pasado habíamos hablado de esto? Y comienza ya en un contexto de, digamos, de democracia, pero de hiperinflación, o sea que empieza ya un grupo que se arma con un concepto, somos artistas de lo que queda. Entonces, desde ahí en adelante fueron artistas, por eso se llama el Grupo Escombros, de lo que queda, y en los 90 empezó a quedar cada vez menos, digamos, para los artistas, para la clase más humilde, para la clase media, ya en el 2000 cada vez menos. Nosotros pasamos por 2 manifiestos del Grupo Escombros, tiene 6 manifiestos. Ahora vamos a ver, de vuelta vamos a recordar quiénes eran los que integraban el grupo. El más importante que yo les comenté, que era Juan Carlos Romero, para mí, él se va en los 90, se retira del movimiento y muere hace muy poquito. Pero él prosigue haciendo todo instalaciones y arte correo, arte político, digamos. Y yo les contaba que tuve el gusto de conocerlo y de ir a sus charlas, tomar un café y qué sé yo, y escucharlo. Frente a todo esta crisis, todo esto que cuenta el profe, en los 90 empiezan los artistas a agruparse, se dan cuenta que tienen que comenzar a agruparse como Escombros, muchos artistas. Yo di el jueves pasado el ejemplo de lo que pasó acá en Rosario, que es muy importante para Rosario, que no se tiene por ahí muy en cuenta porque no hay mucha documentación. Yo estuve haciendo una documentación sobre esto que todavía hace años que tengo ahí dando vueltas. Sé que hay audiovisual, documentación audiovisual, que lo hizo la misma gente del Galpón Ocupa, de aquí de Rosario, que fue de 1996 a 1928, duró 2 años el galpón, pero fue la primer toma cultural que se hizo en Argentina. Había tomas por todos lados, porque en los 90, recuerdan lo que fue eso, pero la primera toma cultural que se hace fue en Rosario, y fue por los chicos del Galpón Ocupa. Ahí se reunió, era un grupo súper heterogéneo. Yo estaba en ese grupo, no vivía ahí, pero vivía a 2 cuadras, entonces estaba todo el tiempo. Y se juntó gente desde chicos que vivían en la calle y encontraron un refugio, artistas muy lúcidos y muy exquisitos, como luthier, como gente que trabajaba desde objetos, instrumentos, arte plástico, teatro. Se hizo un gran centro cultural importantísimo, tal es así que venían de Buenos Aires, de Córdoba, de un montón de lugares, músicos y gente de teatro, y pagaban ellos mismos todo, el traslado, y acá en el Galpón Ocupa estaba todo hecho, digamos, como se podía. Las habitaciones las hicieron ellos, así, picando y poniendo tablones, hicieron un entrepiso. Dormían como podían, digamos, en las mejores condiciones que podían, pero como podían, no eran las mejores. Armaron un baño, armaron una cocina. Entonces, era tan importante esa ocupación, una cultural de contracultura, tan importante, que venían de todos lados de Argentina. Eso fue maravilloso, y eso fue producto de querer juntarse, mucha gente politizada, otros no. Algunos punkis, otros no tenían nada que ver, otros tenían la casa del padre enfrente, en el edificio del frente, pero estaban en desacuerdo con esa política de sus padres, entonces estaban ahí en el galpón. Entonces, entre toda esa heterogeneidad, se formó un movimiento de mucho peso y muy importante en Argentina. Como luego, también hubo otro importantísimo, que se llamó el Centro Cultural Mate Verde, no mate cocido, mate verde. Porque nosotros decimos, ¿por qué mate verde?
fue un nombre que se le puso ahí en el barrio. Se armó en el barrio, se tomó en un lugar y se armó también un centro cultural, con donaciones, biblioteca, con donaciones de todo. Había mujeres que daban clases a los niños, que no podían ir al colegio. Eso fue zona sur. Unos chicos de un Fonavil lo abrieron. Esto sería una situación como para comentarles en Rosario. En La Plata, fines del 80, comienza el Grupo Escombros. Nosotros ya vimos 2 manifiestos. Este es el tercero, sí, no sé quién puede apagar las luces. Este es el tercero, que yo quisiera que nosotros leamos por dónde van estos artistas para darnos cuenta cuál es el correlato que acompaña a toda esta crisis, que ya está, vamos a ver que es el tercero del 2000, ya estamos en el año 2000, y ellos vislumbran y ya ven, porque trabajan dentro en el tejido social, sus espectadores es la gente que pasa por la calle, es más, llaman a que sus espectadores sean la gente que vive en la calle directamente, y están trabajando todo el tiempo en comunicación con la gente, con el, digamos, con el que anda transitando. El tercer manifiesto dice, ahí tienen, la estética de lo humano se llama, ahí queda Horacio Alessandro, David Edward, Héctor Ochoa, Pasos y Pupo. Octubre 2000, La Plata. Dice, en el mundo de hoy, lo humano es la excepción y lo inhumano la normalidad. Ese mundo debe ser cambiado sin que importe el precio a pagar. Ningún costo puede ser más alto que perder la condición humana. La opción ya no es capitalismo, socialismo, democracia, totalitarismo, primer mundo, tercer mundo. La opción es entre lo humano y lo inhumano. Antes decíamos, nuestros hijos serán, ahora nos preguntamos, ¿qué será de nuestros hijos? Esta pregunta sintetiza la inhumanidad del modelo social dominante. El poder, para lo inhumano, es un fin en sí mismo. Para la estética del humano, es el medio para construir un mundo hecho a medida del hombre. Las necesidades insatisfechas del hombre de la calle es la medida de todas las cosas. Estamos en el 2000. Dice, hoy es un desaparecido el desocupado abandonado a su suerte por el ajuste, el estudiante sometido por una educación totalitaria, el adolescente que no tiene futuro, el artista inmerso en una cultura mercantilista y jubilado víctima de un sistema previsional injusto. Ese es el desaparecido del 2000. Vamos a ir al siguiente manifiesto. Esta es la tapa, cuarto manifiesto. Tiene otra forma de escritura y yo lo que pensaba siempre es que bueno, van a ver que a nivel de estético, de trabajo de síntesis objetual, son buenísimos, pero en síntesis con la palabra de texto son igual de buenos. Está muy pulido y la idea es directa. Acá ya pasamos el 2001, ya pasamos la crisis. Ellos están escribiendo en el 2003. Dice América Latina, porque vivo en la calle y como basura, porque he visto harapos y muero de enfermedades curables, porque no tengo trabajo, ni lo tendré, porque soy demasiado joven o demasiado viejo, porque es... ¿Qué dice lo mismo? Porque soy demasiado joven o demasiado viejo, porque los que me quitaron todo escribieron en mi frente la sentencia, pierde toda esperanza, soy el hombre caído. Pero tengo un arma que me hará levantar mi dignidad desesperada. Es una belleza como termina esto. Bueno, este sería, vamos al cuarto manifiesto. De este no tengo la tapa.
del 2003 también, los mismos autores. Dice, el poder se alimenta del cadáver de la esperanza. Se retiene lo que se conquista, se pierde lo que se negocia. Y escuchen, el poder jamás negocia, o sea, perdemos, simula hacerlo. El poder construye el mundo a su imagen y semejanza, una cárcel sin principio ni fin. No hay oscuridad que resista la luz de la conciencia. Para el poder la vida es descartable. Pensar es luchar, pensar correctamente es vencer. La estrategia del dominador es dividir al dominado. El costo de la división es la autodestrucción. Es buenísimo, porque no se queda con pensar es luchar. Pensar correctamente también es vencer. Bueno, yo muchas de estas cosas trato de que las apliquemos acá en la comisión, porque los que no tenemos tantos recursos, tenemos que tener muchas ideas y tenemos que tratar de pensar. Interesante que en el mismo año que Solana habla de dignidad de los nadie, el mismo año Manifiesto habla de que la importancia de recuperar la dignidad. Manifiesto anterior. Pero además, parece que lo hubiéramos puesto de acuerdo porque coinciden, claro, los textos coinciden. porque el tema de la dignidad en esta época es lo único que quedaba. O sea, no te quedaba, ni siquiera te quedaba vestimenta a la gente que estaba por en la eso la calle. película Dignidad de los Nadie es más o menos lo mismo que Es dice lo único Puerto que queda. Manifiesto. Acá dice, este ya lo leí, cuarto. Sí. Miren, esto está buenísimo, está también muy, muy bien elaborado. Dice, el poder también tiene miedo, le teme la conciencia del sometido. El dominado es siempre un exiliado, aunque vive en el lugar donde nació, está siempre al costado, está en otro lado, no está. Para cambiar la historia hay que decir no. Los pueblos son, para el poder, simple mercancía. Los compran y los venden, y los conservan y los eliminan según su propia conveniencia. El sometido que duerme no despierta más. Para el poder, el negocio más redituable es la esclavitud, condición inhumana que nunca fue abolida. El precio de la distracción es la pérdida de la libertad. O sea, no te distraigas, pensá, fíjate. Eso es lo que estaban diciendo. Es un llamado. Y este es el sexto, el último. Por supuesto que son larguísimos. Estos son todos extractos. La estética de la desobediencia, 2007, ya estamos. Dice, el hombre en llamas arde por el ladrón que le robó su futuro. Arde por el mentiroso que le engañó con sus promesas. Arde por el impune que degradó su dignidad. Arde por el indiferente que abandonó a su destino. Arde por el seductor que violó su inocencia. Arde por el asesino que mató su esperanza. Se va poniendo cada vez más picante, porque ya acá aparece el tema del asesinato. Arde por el corrupto que lo engañó, lo degradó o abandonó, lo violó y lo mató. ¿A quiénes quemará cuando sus llamas se extiendan? Este sería el último del sexto manifiesto. Y ahora lo que vamos a ver es cómo ellos trabajaban, que la primera placa es lo que yo les mostré como para que se dé una idea el jueves pasado, que fue lo primero que hicieron en una vivienda de Moler, en Buenos Aires, en San Telmo. Ahí dice, somos artistas de lo que queda y nos sorprende seguir vivos cada mañana, sentir sed e imaginar el agua. Como ven, esto en un semejante frase bien pensada, la síntesis, que es como la publicidad, uno tiene que pasar y tiene que llame tanto la atención, tiene que impactar para que uno siga leyendo. Esto es una intervención, ya estamos en el terreno de las intervenciones y está hecho en un lugar público, o sea que mi espectador es el que quiera. Yo no busco el espectador dentro de una galería, dentro de un recinto privado o público dentro del campo del arte, sino que yo trabajo afuera.
Esto es una muestra de pancartas, también en Buenos Aires, de 1988. Esto es una foto. Ellos, esto también se lo había dicho, trabajaban con estética de blanco y negro mucho tiempo, justamente por toda esta forma de denuncia en el que los tintes no tienen nada que ver, digamos. Y acá esto dice Galería de Arte, Grupo Escombros. Esa era la galería. Y en esas pancartas que ellos luego sacan de ahí, esto es un registro de cuando salen caminando, hay diferentes fotoperformance, digamos, que ahora vamos a ver. Son acciones, ¿se acuerdan que la performance es una acción? El registro de la performance se puede hacer foto, video, video o foto performance. Esta se llama Gallos Ciegos. Son ellos mismos con los recursos que encuentran en la calle y siempre tratando de plasmar una idea que sea clara. Recuerden que nosotros estamos dentro del arte conceptual. El concepto o la idea es lo que va adelante, lo que trasciende a la materialidad dentro de este desarrollo. Pero en el Grupo Escombros, en mi opinión, el arte conceptual está tan bien vinculado con la materialidad de lo que presentaban, de lo que nosotros vemos, que digamos que le dan una rosquita, una vueltita más al arte conceptual, por ejemplo, que donde tuvo la cuna, que fue nuestro amigo Duchamp, ¿no? Duchamp interrogaba por medio de su migitorio, por medio de su rueda de bicicleta, a la institución arte. Yo descontextualizo un objeto cotidiano y lo pongo, por ejemplo, acá, en la Casa del Artista, como una muestra. Yo como directora, por ejemplo, digo, yo te dejo que vos pongas este objeto acá. Entonces yo estoy legitimando que cuando los espectadores vengan, digan, o en su cabeza se formen la idea de que ese objeto es artístico. Es una obra de arte. El escurrebotellas, todo esto, ¿no? Lo que hacía Duchamp era poner en jaque esa legitimidad institucional. Eso fue, ¿se acuerdan? Principio del siglo pasado. Se retoma, como ya les dije, en las el conceptualismo sería un una relectura de aquello que fue todo dentro de la vanguardia histórica, que fue el dadaísmo, que fue el que empieza con el arte conceptual. Luego, nosotros habíamos visto Tucumán Arde, y Tucumán Arde también tiene una postura política de investigación importantísima como cimiento de toda su obra, y luego termina con una instalación. Recuerden que la vimos. El Grupo Escombros yo creo que va más allá todavía, y las acciones y los planteos teóricos son todavía más enlazados. Uno se puede dar cuenta enseguida de lo que están queriendo decir. Es parecido esto al cuadro de Bruegel, un ciego guiando a otro ciego, ¿se acuerdan? Hay un cuadro de Bruegel que se llama así, que es lo mismo, que va toda una fila de ciegos, digamos. Sí, pues ellos están por caer. Y los otros ciegos también se estaban por caer, claro. O sea, no queda otra que digamos, una crisis, ahí estás en un problema. Vos lo que va a decir una crisis Tucumán Arde se adelanta un año al Cordobazo. Sí, que no habíamos olvidado el Cordobazo. Claro, el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, se adelanta un año en la muestra. Ya estaba anunciando, fíjense cómo el arte se anticipa a la realidad. Sí, yo no sé, bueno, ahí yo no sé si diría se anticipa o... Al estallido se anticipa. Bueno, después nosotros hablamos. Hay algunas ideas que tienen que ver, que se vinculan al arte, que son, por ejemplo, esto de la anticipación o esto del reflejo. Por eso, cada uno de ustedes individualmente puede pensar qué es lo que hace el arte en realidad, porque un reflejo es algo que pasa allá
y me toca a mí. O sea, pero yo entonces no estoy ahí. Había una palabra muy importante que usaba Fantoni, que era una refracción. O sea, hay un hecho que pasa ahí, en otro país, por ejemplo. Hablemos de movimientos estéticos. Hay un movimiento que ocurre en Europa, cubismo. Lo toma Argentina, pero lo toma con temas argentinos. O sea, la estética es formalmente como el cubismo, pero el tema es argentino. Entonces, eso ya es una reflexión porque el haz de luz sale de diferentes formas, no hay un reflejo. Hay diferentes teorías sobre lo que hace el arte en relación a la sociedad, porque nosotros estamos viviendo lo mismo, digamos, más allá de la fantasía, digamos, de la creencia más mayoritaria de que uno vive medio en una burbuja. Bueno, en esa burbuja nosotros también tenemos que comer, o sea que sabemos mucho de lo que pasa. Entonces yo nunca supe cómo llamar al artista, ¿sí? Nunca pude ubicarle con la palabra. Se llama náufragos. Y ustedes fíjense, ¿con qué representan el agua? Son todos materiales que tienen a mano. Y tienen que ver también, a mí me recuerda el arte povera italiano. El arte povera trabajaba con materiales de desecho y materiales que estaban a mano. Este movimiento hace lo mismo. Con unas sogas están transmitiendo primero en los ciegos que van a ir justo al precipicio. Y ahora acá que no hay modo de salvarse. Este es duro, a mí me pareció duro cuando lo vi. Se llama Ropa Tendida. Todas estas imágenes son parte de las pancartas que nosotros vimos que sacaron. Se llama Ropa Tendida y bueno, es un andamio que se usa para que usan los obreros. A mí me da medio pielcito de pollo, porque digamos, ¿qué se vincula acá? Se vincula a la muerte directa. Con algo que nosotros hacemos cotidianamente. Por eso les digo que este grupo es, sobre todo, eso sí puedo decir, todo artista, que lo digo siempre, es un intelectual. Más o menos, pero es un intelectual. Este grupo realmente tenía una base intelectual muy importante. Pero lo más importante es el compromiso social. Claro, totalmente, porque aparte esto que hacían en la calle, lo podía ver todo el mundo. No cualquiera, todo el mundo. Carne picada se llama. Esto es peor todavía. Pero ustedes, sí, es terrible. Pero ustedes fíjense que acá se ha creado un objeto para la intervención. En el otro, que es Ropa Tendida, lo único que los tipos pensaron y vieron a ver qué elemento nosotros tenemos que tiene que ver con la función obrera que podemos usar. Acá, sí, también. Lo que pasa es que Te hago una pregunta. En estas épocas, ellos se iban a la calle y chau, se ponían ahí a jugar, digamos, Claro. a su explosión expresiva. ¿Qué sucedía en el alrededor? O sea, está bien, comían, se encontraban en estos lugares que vos decís la toma, pero salían, se quedaban un rato, 2 horas, qué sé yo, y volvían a sus lugares y ¿qué sucedía? Además de la reflexión, supongo. No sé por qué los reprimían, porque tampoco de última estaban con un arma matando a nadie, estaban. Ya nosotros habíamos visto cuando pasa lo del Ditela, cuando se hace la muestra del Ditela de los 12 artistas, ahí sí hubo represión porque estaban justamente en una época de represión. Aquí, digamos, La gente pasaba caminando y 2007, claro, vos imaginate que tampoco hace tanto, ¿viste? Recordame el año. 2007 es el manifiesto, ya de 2007 hacia adelante. Porque aparte ni siquiera tienen, o sea, por las imágenes que se ven, no sé lo que hubiera sido verlo en directo, pero las imágenes que se ven como antiguo, hay gente normal. Sí. Y obviamente que la artista es una persona normal, ¿no?
pero vista a simple vista. Visto de lejos. ¿Viste? Pero eso, mira, yo iría caminando y digo, o sea, empezaba a mirar para todos lados diciendo que esto es una muestra. Claro, Llama la atención. claro. Bueno, vos has hecho intervenciones. Eso es lo que Claro. hace la intervención. La intervención lo que llama es que la persona tiene que ser impactante para que se pare. No impactante a lo mejor a estos niveles de crudeza, sino visualmente impactante y rápido. Esto que vos me decís de que yo hice intervenciones en vivo, ¿no? Sí. Trabajé mucho haciendo arte en vivo porque era lo que nadie se animaba a hacer. O sea, el artista realmente queremos estar encerrados. Pero cuando yo vi una beta, Sí. en que dije, nadie lo hace, ver, voy a probar. Fue muy difícil para mí pintar porque sí, sentía todos los ojos, sentía la gente horrible, pero me sirvió, me sirvió conseguir una cosa, me sirvió en la parte comercial. Pero fue horrible. Después lo tomé como un trabajo y me focalicé. Pero viendo esto, es otra cosa. Por eso te digo, yo siempre que hablo con los artistas que dicen lo de la intervención, yo estaba solita con un show, pintada, hacía un show, yo estaba trabajando. Esta gente no estaba haciendo eso. Yo no siento, no percibo eso. Claro, porque vos imagínate que todo este pensamiento empieza a fines de los 80 ya en crisis. O sea, este grupo empieza, como ellos dicen, con nada. Entonces trabajan con nada. Y lo que van haciendo es hacer una especie, a lo mejor esto sí me animo a decir, como de correlato visual de la crisis social. Perdón, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí, por favor. Yo estaba un poco alejada de todas estas instalaciones. Pero me viene a la cabeza en este momento. Hacemos una cuadra para arriba, hacia Universitario. Ahí tenemos la muestra de artistas plásticos, ¿sí? Pintados, colegas. Y tenemos los que están limpiando los coches. Ahí tenés una crudeza y una muestra en vivo y en directo. Tranquilamente podemos, ¿Sí? no sabemos. Ahí tenés una muestra en vivo y en directo. Sí. Y todos los días. Sí, Lo sí. vemos, ¿no? Lo vemos. Sí, totalmente. Bueno, el señor que está parado en la esquina de calle Catamarca, Sí, que pinta, no sé si lo ubican, calle Catamarca y Paraguay, que es un señor que es sí, un lo vi, indigente, que sí. está todo el día haciendo arte Sí. y se disfraza, tiene ropa, usa ropa, se maquilla, o sea, Néstor se llama. bueno, que hoy estaba comiendo polenta porque pasé en el auto y mostró la polenta, pero es una cosa impresionantemente impactante su expresión. claro. Que no es- Digamos que ahí está en un trabajo individual. Nosotros lo que estamos viendo ahora es un trabajo grupal de mucho desarrollo. Imagínense que esto duró más de 20 años, todo el grupo Escombro, muchísimo. Sí, y lo que decía la compañera, son postales que nosotros vemos. Lo que falta ahí, sí, claro, y esa es la verdad de la milanesa. Lo que falta ahí sería, supónganse que eso fuera una intervención artística, sería una vueltita más compleja con el concepto, digamos. Pero Ellos están haciendo una muestra laboral, ¿no es cierto? En lo que trabajan. claro, Pero claro. Me Ellos refiero están... al contraste y que se ve dentro de Sí, lo si que vos están sacás una diciendo. foto, sería una re buena foto. Y acá tenemos, esta pancarta se llama Escombros. Entonces, acá ellos se equiparan justamente al desecho, a la cosa, digamos, Las cosas que nos sirven. al desecho. A lo que no, justamente a lo que decían ellos, a lo que no tiene, no hablaron de identidad, yo en los fragmentos, pero a lo que no tiene dignidad, a lo que no, al que está, decía, expatriado, al que no está, al que está en otro lado, al que no existe. Esto es también una intervención que se llama Brotes. Este es Brotes 2. También los recursos es la vía pública y el cuerpo. Recuerda que siempre yo le digo que la performance, el soporte de la performance es el cuerpo. Digamos,
acá el juego importante, acá y en todo lo que hacen ellos de contradicción entre del brote y el gesto de la mano, y en realidad vos estás viendo a alguien que vos sabés que hay un cuerpo ahí abajo. Entonces, este juego contradictorio, digamos, que está en los conceptos de las antípodas, entre lo visual y lo discursivo, es importantísimo, es muy jugoso, digamos. Este se llama Mariposas. Vieron que son muy cínicos, muy irónicos. Sí. Es que yo creo, y también es algo que nosotros tratamos de poner en práctica acá, aunque en la casa no hacemos este tipo de arte, la comisión no se dedica a eso, pero ponemos en práctica mucho esto del humor, del cinismo, de la sátira, porque por esos canales uno puede expresar un montón de cosas que si no va al choque. Bueno, ellos lo tenían. Decía mariposas, personas estaqueadas. Esto es una convocatoria que hicieron en el 95. Se llama Crimen Seriado. Entonces, en cada árbol, ustedes ven las bandas como si fueran las gasas o las vengas y el disparo en el medio. Fíjense, no fueron literales, no se pararon ellos con un punto acá, sino que utilizaron también el contrapunto de la naturaleza, de lo vivo, para marcar, para que, digamos, tenga más entidad la idea. Este lo deben conocer, del 95, se llama El Hombre Roto. Recuerdan que el primer manifiesto habla del hombre roto, y es un mural, y ahí en el texto dice: porque teniendo memoria elegí la amnesia. 95, Menem. Porque siendo testigo negué haber estado. Porque tendí mi mano pero no la abrí. Porque prometí sabiendo que no cumpliría. Porque me negué a soñar despierto. Porque le tuve miedo al miedo. Porque conocí el mundo para no conocerme. Porque no me atreví a morir de amor. Porque me doblé en vez de romperme. Porque no hice lo necesario, soy el hombre roto. Es anónimo. Es el grupo Escombro. Claro, es el grupo. Sí. Eso es importante porque ellos... no se individualizan. No firmaban individualmente. Siempre trabajaron así, como la Edad Media, digamos, a un nivel como de gremio. Este se llama Sutura, que creo que lo vimos la otra vez. Pues claro, porque es la tapa de un manifiesto. Es del 89 y una cicatriz en la tierra, digamos, que tiene 1,50 m de profundidad y está como unida con una soga de 30 metros de largo. Esto, cuando lo vimos, yo le dije, esto pertenece ya a una intervención que podemos ubicar dentro del Land Art, que es un movimiento que trabaja internacional, que el más conocido, por ejemplo, lo deben tener en la cabeza, que es Cristo, que es el que envuelve, o en Venecia, tira tintes rojos en el agua. Bueno, se trabaja dentro del paisaje. El Sembrador de Soles, esto también es una convocatoria de ellos, nos repasamos, del 2002, y ellos lo que presentaron fueron 500 cartulinas donde los asistentes podían escribir poemas. Esto es un poquito más, no es tan crudo como los otros, es más para que acá tenemos la intervención bien directa del espectador. El que viene sí es importantísimo, y es también una resolución artística muy importante por la síntesis. Son todos
los objetos que están dentro de estos cubos son panes. Trata intervenidos de diferentes maneras. El que está ahí adelante es el pan torturado. De la serie Objeto Inaccesible, se llama la serie. Objeto Inaccesible. Del 2003. Ya había pasado de la arruga y todos y ya se habían rajado también. Habían dejado todos los muertos. Este es complicado también. País de Lágrimas es una instalación. A ver si puedo leer lo que dice. Dice, el primero dice, lágrimas de los chicos que mueren de hambre. Lágrimas de los que comen basura y visten harapos. Lágrimas de los que no pueden educarse. Lágrimas de aquellos a los que les robaron el futuro. Lágrimas de los que murieron de enfermedades curables. Lágrimas de los que no tienen ni tendrán trabajo. O sea que eran todas bolsas, como de suero, con esas inscripciones. Esto también remite a una situación como hospitalaria, digamos, confinamiento, de poca salud, y todos estos mensajes, algunos estaban en los manifiestos, y ya ven que también desde mucha crudeza, y está muy bien resuelto, gente, muy bien resuelto. Es algo parecido, hay alguna obra de Yoko Ono parecida a esto. Laura, yo me voy porque no llego. Sí, saludo al profesor. Sí, te dejo la Se nos hizo llave. largo. Yo vengo después a buscar mis cosas. Yo tengo que dar clase dentro de 30 Digo, minutos. me queda una placa y ya está. Ah, bueno. El último. Esta obra se llama Tercer Mundo, 2004, es piedra y acero. Y ahí dice, ven que hay una gilet, dice corrupción. Y en el texto, que está en blanco, dice, la corrupción es una herida por la que la sociedad se desangra. Hemorragia moral que arrastra valores e ideales. Esta sería la última placa. Aquí terminamos con el grupo Escombros. Tiene muchísima obra, gente. Busquen en la wiki, googleen, porque yo dejé afuera muchísima obra muy buena. Vamos entonces a saludarlos. Sí, yo no salí, disculpen, pero a las 4 de la clase. Si tienen alguna pregunta, yo me quedo con ellos. Bueno, vos te quedas con ellos. Te dejo esta llave para Lili y para la profesora. Bueno. Y después yo voy a buscar mi ¿Para Lili y para quién? Y la profesora que viene. Lili y la profesora que da hoy. Patricia, no sé. ¿No te vas? Ya me voy. Bueno. Ya pagaste, ¿no? Porque esto ya es...